31. Dice de la siguiente manera: algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Y mire lo que le dijo: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Le dijo Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, pues lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si tu siervo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, porque una vez más, Señor Dios mío, podemos estar acá, Señor Dios mío. Te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que vengas tú haciendo algo en nosotros, Señor Dios mío. Vengas construyendo nuestras vidas, vengas equipándonos, vengas enseñándonos, vengas hablando a nuestro corazón y podamos ser bendecidos y transformados por tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues ciérrame la puerta de atrás, David, por favor. Mire, hay personas que uno las ve, ¿verdad? Y hay personas que se miran y solo al verlas uno dice: se ven personas de éxito, personas que tienen muchas cosas, personas de que tienen todo lo necesario para triunfar, ¿verdad? Personas que uno las ve y tienen el entrenamiento desde pequeños, tienen ciertas cosas que las hace, usted nomás las dice y a veces uno dice: ¿cómo me puedo comparar yo con estas personas? ¿Cómo puedo yo, verdad? Si uno se mira, ¿verdad? Y uno dice: yo no tengo la apariencia que ellos tienen, yo no tengo, ciertas cosas que otras personas tienen. Cuando nosotros vemos a David y a Goliat, vemos a dos individuos que si los comparamos y hacemos una comparación, y si David se compara con Goliat, ¿verdad? Realmente no hay comparación. Si nosotros vamos a comparar a David, ¿verdad? Este joven pequeño, tal vez de poca estatura, ¿verdad? Muy joven todavía, sin el entrenamiento adecuado, sin las cosas adecuadas, sin ciertas, ¿me entiende? Al verlo a los dos, cualquiera diría: pobrecito, ¿verdad? ¿Cómo se va a enfrentar a ese gigante? ¿Cómo va a ser, ¿verdad? Hay quienes no tienen la apariencia, ¿verdad? Lo mira y nosotros nos vamos, ¿verdad? Por las apariencias. Nosotros miramos a una persona y rapidito somos rápidos para juzgar y decimos: no, no, ¿verdad? Qué feo era, ¿verdad? No sé si a usted le tocaba jugar fútbol cuando uno estaba pequeño y cuando se ponía en el círculo y empezaban a escoger a todos, ¿verdad? Y usted era el último que escogían y decían: no, es malo para jugar. Pero, y están escogiendo a todos y como lo ven a uno todo así chiquitillo, chaparrito, y lo veían así, y decían: no, no, escogían a los que sabían primero, y decían: ¿cómo se llama? Sí va a jugar, sí sabe jugar, o se ve más o menos que, ¿verdad? Que por lo menos va a ser bulto, ¿verdad? Pero uno, ¿me entiende? A veces yo era así como mi niño Abel, ¿verdad? Como el más era bien delgadito, chaparrito, era bien chiquitillo. Entonces, y a veces de último lo venían escogiendo a uno. Entonces, cuando nosotros vamos a comparar a David contra Goliat, no hay comparación en persona. Vemos a un grandote, vemos a un gigante, me lo imagino yo así, algo parecido a cualquier parecido es pura casualidad. No, pero lo veo yo y lo veo así todo grande, musculoso. Vemos la armadura, vemos sus armas, vemos todo lo que tiene. Y nosotros decimos: hay gente, ¿verdad? Que le digo, que no tiene el entrenamiento formal, nunca ha sido entrenado formalmente, nunca recibió, ¿verdad?, cierta instrucción, nunca tuvieron ciertas ventajas que otras personas tienen, nunca
han sabido ni siquiera utilizar ciertas armas que otras personas utilizan, pero que aún así salen victoriosos. Hay gente que aún a pesar no tener ciertas ventajas que otros tienen, no tener las cosas que otros tienen, no tener la formación, no tener la enseñanza, no tener cierto equipamiento, aún así se rebuscan para salir victoriosos. Aún así alcanzan o llegan a alcanzar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay más que simplemente la apariencia, hay más que simplemente ¿cómo se llama? El entrenamiento, hay más de que simplemente lo que tal vez hemos aprendido, la vida que hemos llevado, y es cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, cuando nosotros tenemos fe en Dios, cuando nosotros, mire, este muchacho, David, se paró frente al gigante. Todos los que estaban ahí, todo el ejército, todos estos hombres estaban con armaduras, estaban con lanzas, estaban, me imagino, con la espada aquí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A la cintura. Estaban todos ahí, tal vez hasta con manchada la cara, ¿verdad? Con el casco, estaban todos ahí, ¿me entiende? Haciendo hasta abdominales y ¿cómo se llama? Estaban haciendo ejercicio, esperando la hora de la batalla, estaban ahí, pero todos aterrorizados delante del gigante. Gente que se ve como guerrera, pero le tiene miedo a los gigantes. Gente que tiene todo lo que puede necesitar, pero aún así no se atreve. Pero aún así sale corriendo. Pero aún así sale huyendo. Pero aún así, ¿verdad? No pelea contra esos gigantes. Pero hubo uno que se paró y dijo, yo no le tengo miedo a ese gigante. Yo no le tengo miedo a este. Yo no le tengo miedo. Hubo un joven, mire, que se paró ante ese gigante y no huyó. Dice que Goliat salía todos los días, 2 veces al día, una en la mañana, otra en la tarde, ¿verdad? Y le decía, y se reía de todo, decía, mándenme a uno que pelee conmigo, pues. Mándenme a uno. Y dice que todos salían huyendo de él, ¿verdad? Todos se escondían, y decían, ya lo viste. Y David iba llegando al campo de batalla y cabal llegó, mire, cuando Goliat, aquel gran, ¿verdad?, hombre, ese gran guerrero, estaba ahí parado diciendo, mándenme a uno, ¿verdad? Deme uno para que me dé yo con él. Y David dijo, ¿y este qué? ¿Y este qué se ha creído? ¿Este qué se ha creído? ¿Quién se cree para hablarle así al ejército del Dios viviente, al ejército de Israel, ¿verdad? Entonces, y dicen que algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron entonces a Saúl y mandó a llamarlo. Mandó a llamar a David. Y él dijo, mire, que nadie se desanime a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear con él. Hay momentos en la vida, hermano, en donde tenemos que enfrentar a ciertos gigantes. Hay momentos en la vida, hay momentos en nuestra vida en donde tenemos que dejar de huir de nuestros gigantes. Hay momentos en la vida en donde tenemos que vencer nuestros miedos. Hay momentos en la vida en donde tenemos que decir un basta ya. Hay momentos en la vida en donde tenemos que pararnos delante de ese gigante y decir, no se preocupen, yo voy a luchar contra él. Hay momentos, ¿verdad?, que tenemos que enfrentarnos ante esos gigantes. ¿Qué vamos a hacer nosotros delante de los gigantes? ¿Vamos a correr como corrían los demás? ¿Vamos a temer y a vernos nosotros como que no podemos? ¿Vamos a huir o vamos a enfrentar a esos gigantes? Vamos a enfrentar esas cosas. Vamos a decir que nadie se preocupe. Nadie se desanime por este filisteo. Yo voy a pelear contra él. Es lo que David dijo. Yo voy a pelear contra él. Este era un gigante, mire, que aparenta tener todo para ganar. Era un gigante entrenado a derrotar gente como David. Hay gigantes entrenados para derrotarte a ti. Que si te miras tú y lo miras a él, dices, no voy a ganar esto.
No voy a vencer esto. ¿Cómo voy a ganarle yo a este gigante? ¿Cómo voy a vencerlo? Usa palabras para atemorizarnos. Es lo que Goliat hacía. Goliat venía y atemorizaba al pueblo y les decía, ¿verdad? Y les metía miedo y les ponía condiciones y la gente atemorizada. Y si nosotros hacemos un inventario, como le digo, de nuestras habilidades y las habilidades de Goliat, o las cosas que nosotros tenemos y las cosas que tiene Goliat, salimos perdiendo. Cuando podemos, y es el problema que a veces nosotros empezamos a comparar, nos vemos nosotros de una manera que no debemos. Pero ¿sabe qué? Hay un secreto que Goliat no conoce. Hay un secreto que nadie sabe de David. Hay algo que hay ciertas personas que no saben de ti. Y este es el tema de este mensaje que yo le puse, es las victorias que nadie vio. Porque David dice, y lo llevan y le dice, mira, dice que puede vencer a Goliat. Y dice, mira, no se desanimen, no se preocupen, yo voy a pelear con él. Y Saúl lo dice, tú, ¿y cómo vas a ir tú solo a pelear contra este hombre? Y le dice, calma, calma. Lo que tú no sabes, lo que nadie sabe, es que hay ciertas victorias que yo he peleado que nadie ha visto, pero son victorias que yo tengo. Las victorias que nadie ha visto, las luchas que nadie ha visto en mi vida. Porque a veces vemos las personas y los podemos juzgar y podemos decir, no, no, pero ¿sabes qué? Tienen fortalezas dentro de sí. Son fuertes dentro de su corazón, dentro de su mente. Hay cosas por las que han pasado, hay cosas con las que se han enfrentado que los han hecho fuertes, que los han hecho valientes, que se pueden parar frente a gigantes y decirle, conmigo no vas a poder. Aunque no tienen la armadura, aunque no tienen la espada que tiene Goliat, aunque no tienen el entrenamiento formal. David nunca fue entrenado formalmente como guerrero. Goliat sí, él le dijeron, mira, Goliat desde chiquitito así estaba, y ya le andaba pegando allá ¿verdad? Macheteando todo. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a hacer tú? Y David dice, mira lo que dice David. A mí me tocaba cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león, cuando un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. David tenía ahí escondidas ciertas victorias. Una victoria contra un oso o una victoria contra un león, que nadie sabía. Todos veían a este joven y decían, no, ¿qué? ¿Cómo le va a hacer? Si lo único que ha hecho es estar cuidando unas cuantas ovejas allá. Y es guerrero desde su juventud. Sabe utilizar la espada. Sabe cómo utilizar la lanza. Sabe táctica de pelea, de batalla, cómo moverse. Ha matado a tantas personas. Pero David dice, no, yo no tuve un entrenamiento formal. Yo nunca estuve en un campo, tal vez que me enseñaran un entrenamiento militar. Pero sabes que allá me tocó darme contra un oso, contra un león. Y son las batallas que tiene la vida. Y a veces son las cosas que la gente no comprende. Porque a veces dice, ¿y verdad? ¿Cómo está así? ¿Cómo alcanzó ciertas cosas? Te voy a decir, es porque hay batallas que nadie vio. Es porque hay victorias que nadie conoce. Es porque hay victorias en nuestras vidas. Las victorias que nadie vio de David fue contra el oso y contra el león. Sí, la pelea contra Goliat. Mire, este mensaje nació en mi corazón porque yo estaba viendo el anuncio de una serie que estaban haciendo de la historia de David. Y estaba saliendo el momento en donde estaba saliendo Goliat a pelear con David. Decían el momento que definió la historia, ¿verdad? Y salía la batalla contra él y Goliat. Y sí, la batalla contra Goliat fue la batalla que tal vez lo catapultó más allá. La batalla que lo hizo conocido.
la batalla, la victoria que lo hizo conocido en Israel y se cantaron cánticos por él. Pero yo cuando estaba pensando y estaba escuchando y estaba viendo ese anuncio, el tráiler de esta serie que estaban haciendo, yo dije, sí, pero hay batallas que nadie vio. Hay batallas que nadie se dio cuenta, que le dieron la confianza para poderse parar ahí y pelear contra Goliat. Porque si David no hubiera peleado contra el oso, contra el león, si Dios no lo hubiera entrenado contra un oso, no hubiera tenido esa lucha por la oveja, no hubiera podido pararse frente a Goliat, no hubiera tenido esa victoria. Y en nuestra vida, hermano, hay esas pequeñas batallas y esas pequeñas victorias que nos preparan para algo más grande, que nos preparan para lo que Dios tiene para nuestra vida. Esa batalla con Goliat le dio el éxito, le dio reconocimiento, pero lo que le dio la confianza fueron esas victorias que nadie vio. Miren, en Mateo 6:6 dice, Mateo 6:6, dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Mire, hay ciertas oraciones que nadie va a ver. Hay ciertas cosas que tú haces que tal vez nadie ve, pero que Dios recompensa en público. Que Dios después te da la victoria en público. Y por eso es importante, David tuvo un tiempo allá en los campos cuidando ovejas, que nadie lo conoció, nadie sabía quién era. Hay momentos, esta iglesia, ¿sabe qué? Ahorita tal vez nadie la conoce, nadie sabe nada, ni saben que existimos. Pero estos son los momentos de preparación. Estos son los momentos en donde Dios te está viendo a ver qué haces tú. Estos son los momentos en donde nosotros, Dios nos mira y Dios te prepara en esos momentos. Y te manda un oso. Y dice, agárrate con el oso. Y ahí está uno y dice, con el oso. Y de ahí manda ahí en un león. Y uno se tiene que dar con el león. Pero de ahí llega el momento en donde le toca a uno contra Goliat. Y ahí es donde uno, tal vez tenemos otras victorias más grandes. Ahí es donde uno alcanza unas victorias más grandes. Por eso dice, mire, Jesús nos dice, cuando tú te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre. Y tu Padre que está en lo secreto, tu Padre que mira lo secreto, te va a recompensar en lo público. Necesitamos nosotros aprender esto, aprender de que hay ciertas luchas, hay ciertas batallas secretas que nos dan una victoria pública, que de ahí nos preparan para algo. Jesús, cuando nosotros vemos la historia de Jesús, Jesús sabía lo que es tener una victoria que nadie vio. Que nosotros la leemos en la Biblia, que nosotros la leemos en la palabra, pero que nadie miró. ¿Sí? Dice que si vemos nosotros en Mateo, vemos en Marcos y vemos en Lucas, dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Y dice que fue tentado por Satanás. Vino, mira aquí le leo yo en Lucas 4:1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y pasados los cuales tuvo hambre. Y el diablo vino y le propuso y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si tú me adoras, todo será tuyo. Y Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él.
El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie a la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está: ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Pero también está escrito, le dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, mire, habiendo agotado todos sus recursos de tentación, lo dejó para otra oportunidad. Jesús sabía de ciertas victorias que otros no miran. Jesús le tocó estar en el desierto él solo y enfrentarse al enemigo, enfrentarse al diablo. Pero eso lo preparó, ¿sabe qué? Para lo que venía y su ministerio en esta tierra. Eso lo preparó para lo que Dios tenía para él y para nosotros. Mire, es tiempo de que nosotros dejemos de tenerle miedo al diablo. ¿Sabe qué gente le tiene miedo al diablo? Tiene miedo a Satanás. Y Jesús se enfrentó a Satanás. Jesús estaba ahí, se le apareció el de la cola, ¿va? Se le apareció. Y ya basta de tenerle miedo a Satanás. Nosotros podemos vencerlo, nosotros podemos resistirlo, nosotros podemos luchar contra él, nosotros podemos resistir, ¿verdad?, sus amenazas, nosotros podemos recibir sus tentaciones. Pero necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Pero necesitamos nosotros el poder de Dios. Necesitamos, ¿sabe qué es lo que necesitamos? Es la palabra de Dios. Esa es la espada que nosotros tenemos para vencer al enemigo. Dice que David, cuando se enfrentó a Goliat, le tiró una piedra, se le incrustó en la frente y cayó. Pero dice que David salió corriendo, le quitó la espada y le cortó la cabeza. ¿Sabe cuál fue la espada que Jesús usó? ¿Cuál es la espada que nosotros tenemos? La espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Y Jesús tomó la espada del Espíritu y venció a Satanás. Esa es la espada que nosotros tenemos. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y Él venció a Satanás con la palabra. Mire Mateo 25:23 lo que dice. Su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor, o entra al gozo de tu Señor. Fuiste fiel en lo poco, te puedo poner en lo mucho. Lo que haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Seamos fieles en lo poco, hermano. Ganemos hoy esas pequeñas batallas que no se ven,